Hola amigos de YouTube, aquí les traigo el siguiente capítulo de Gojo Satoru en el mundo de Fate. Al editar el video me di cuenta que en este capítulo es la pelea de Gojo vs el rey de los héroes, es una de las mejores peleas de fanfics que he leído, y espero y la disfruten. Sin más preámbulo, comencemos. Capítulo 13. Derriba el cielo bajo tus pies, vaya, así que piensas venir a mí. El rey de los héroes esperaba pacientemente sobre el puente de Fuyuki, sorprendido por la gigantesca liberación de prana que detectó a los alrededores. Podía sentir la presencia del magus a kilómetros de distancia. Espero que no sea solo pura habladuría, declaró mientras esperaba a su siguiente retador y víctima. Aunque levantó una ceja ante la rara mezcla de energías, podía sentir el prana, pero la energía con la que se mezclaba le era extraterrestre. Una energía mucho más sucia y oscura que la que era canalizada a través de los circuitos mágicos de un mago más. Solo podía detectar lo que su oponente quería que detectara. A 7 kilómetros de distancia del servant más poderoso de la guerra, se encontraban tanto el hechicero venido de otro mundo como su servant. Caster había trazado un campo delimitado con múltiples funciones: ocultar la producción de energía maldita y prana de su maestro, potenciar el efecto de la barrera colocada por Satoru, y enmascarar la verdadera naturaleza del ataque. ¿Sabes? No me refería a si entendías el plan antes, aunque yo también presumiría tu daga. Pero ese no es el punto. Con todo listo, Gojo se giró para ver una vez más a su compañera más cercana en la guerra, que para su irritación tenía una vez más puesta esa maldita capucha. ¿Qué quieres decir? Puede que si fuera por mí hubiera tomado una estrategia completamente diferente a lo largo de la guerra. Pero estoy bastante orgullosa de mi proyecto, ¿sabes? Declaró orgullosa, inclinándose hacia atrás y poniendo una mano en su pecho para resaltar su punto. Jaja, así que soy tu mejor proyecto, ¿eh? Su voz perdió su tono juguetón con las siguientes palabras, poniéndose inusualmente serio. Pero me refería a nosotros. Confío en ti. ¿Confías tú en mí? Al punto de arriesgar tu vida. Ante la repentina pregunta, Caster interrumpió sus instrucciones a los múltiples familiares, aunque la verdad solo lo estaba haciendo para distraerse. Acercándose al peli plateado, tomó las manos del hombre con las suyas propias, para propia sorpresa de Gojo, pero no dijo nada, dispuesto a escuchar la opinión de Caster. Mío de mí, pensar que podrías cambiar a esta bruja tan retorcida. Simplemente no puedo traicionarte. Desvaneciendo su capucha por voluntad propia por primera vez desde que se conocieron, Caster le dio a su maestro la sonrisa más radiante que jamás había dado desde sus días previos a la maldición de Afrodita. Por supuesto que puedes, eres libre de usarme como más te plazca. Medea era consciente de lo sugerentes que eran estas palabras, y vio no con poca satisfacción como por primera vez su maestro era quien se sonrojaba por una acción suya. Pero el hechicero no tardó en devolver la sonrisa con una propia 8. ¿Realmente me saqué la lotería, eh? ¿Así era la frase? Pensó Caster, cuántos años manipulando, hundiéndose hasta el fondo en su locura, apuñalando por la espalda a tantas personas, y el maestro que le toca termina siendo él. Por una vez realmente tuve suerte. No hace falta que me endulces así, déjame lucirme una vez más antes de volver a casa. Alistándose, se puso en posición al mismo tiempo que runas y códigos místicos se formaban bajo sus pies. El usuario maldito empezó Kyukou, Enkou, Karasu Toshouyo. Algo que uno siempre aprende al ser un usuario maldito es esto: ser bueno con tu técnica maldita es igual a ser bueno en las matemáticas. Tu rendimiento se define por la cantidad de pasos que te puedes saltar para llegar al resultado final. De todas formas, en estos momentos, Satoru Gojo no se está saltando ninguna pose, ningún cántico de la técnica, ni la más mínima frase. Eso ya por sí solo aumentaba el rendimiento de su técnica maldita al 170% de su rendimiento. Pero la cosa no terminaba ahí. Todos los hechizos de apoyo, el campo delimitado, las runas y círculos de hechizos que Medea colocó a los pies del hechicero aumentaban la potencia del ataque hasta un 250%. 5. Y aún así, combinando a máxima capacidad por primera vez las dos energías que recorrían su cuerpo, tanto el prana como la energía maldita fluyendo como uno mismo, infundió todo el prana que podía reunir en este ataque, alcanzando el 300%. 16. Pero por si no fuera ya suficiente, cuando un hechicero hace un impacto con energía maldita dentro del lapso de 0,000001 segundos del golpe físico, el espacio se distorsiona y el poder maldito destella de color negro. Lograda la técnica, el poder se multiplica cerca de 2,5 veces. Lo que mucha gente malinterpreta es que el destello negro puede impactar también con técnicas malditas, y se puede liberar con la simple pero complicada acción de liberar la energía de tu técnica innata. 0,00
0,000001 segundos después de un gesto físico como liberar el dedo medio y el dedo índice cuando sueltas vacío púrpura. 5. Circuitos mágicos. Medea. Runas. El campo delimitado. Black Flash. Todas estas condiciones se sumaron y combinaron para dar paso a este magnífico y devastador ataque vacío púrpura. 550%. 18. La acumulación de masa imaginaria con potencia suficiente para erradicar una ciudad entera avanzó por los cielos, pero concentrada con un único y dorado objetivo que se posaba en medio del puente. Exclamación de cierre, 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 exclamación de cierre. Abriendo sus ojos con gigantesca alarma, el rey de los héroes miró impactado el ataque. La razón por la que Archer fue incapaz de reaccionar antes a este ataque fue muy simple. Y es que el campo delimitado de Medea iba con la intención de ocultar la gran cantidad de energía que se estaba produciendo para ser usada en su contra, por lo que Gilgamesh no se dio cuenta de la magnitud del ataque hasta el último segundo, pero incluso así, el rey dorado invocó a Vimana justo a tiempo para evitarla. Atlas. Caster. Sin embargo, la propia Medea ya no era necesaria para la potenciación del vacío púrpura, por lo que era libre utilizar Atlas en Archer para mantenerlo pegado al puente y distraerlo con lluvia de luz. Incapaz de moverse pero no incapaz de defenderse, Archer se cubrió de los láseres con tanto escudos como con hachas y demás armas, pero cuando aumentó su producción de energía mágica para liberarse del hechizo 1, ya era muy tarde. Mestizó. Siendo imposible evadir, y con la masa imaginaria de púrpura enviando a volar toda arma y noble fantasma que impactó contra ella desde la puerta de Babilonia, el espíritu heroico no tuvo más opciones que cubrirse con los brazos y esperar que su armadura, capaz de resistir impactos de nobles fantasmas de rango A, pudiera soportar el ataque 8. Crash. El puente de Fuyuki y una gran sección del recorrido a él, sumado a las costas del río, fueron borrados de la existencia en un instante. Aterrizando, el hechicero más fuerte de la actualidad se desplazó hacia donde había terminado la oleada de destrucción. Para su fortuna, el rascacielos que habían evacuado fue donde el vacío púrpura terminó su recorrido de destrucción. Polvo era lo único que quedaba del otrora alto edificio que estaba, solo unos pocos escombros de los cimientos se mantenían presentes y de los escombros se levantó el espíritu heroico con la sección de los brazos de la armadura completamente arruinada, y sus brazos quemando prana para recuperarse del daño que buscaba borrarlo de la faz de la tierra. El gobernante de Uruk tenía la sangre hirviendo de la ira asesina que sentía hacia el albino frente suyo en estos momentos, pero sin dejarlo mediar palabra, el maestro de Caster dijo las primeras palabras: llevas mucho tiempo muerto, así que no me sorprende que no conozcas el término, pero en este momento, en este lugar. Levantando la mano para apuntar al espíritu heroico con un dedo, el retador eres tú. 8. El pistoletazo de salida había sido disparado oficialmente para la pelea de los seres más poderosos en la ciudad de Fuyuki. El hechicero más fuerte vs el rey de los héroes. Yo soy el retador. Te ves muy contento para haber acertado un ataque sorpresa, mestizo. Con ira silenciosa, el monarca se paró recto en toda su altura. No eres el primer usuario de hechicería desconocida que he enfrentado, y te aseguro que no vas a ser el último. De un momento a otro decenas de portales se abrieron a espaldas de Archer, cada uno apuntando al hombre. Sosteniendo un duelo de miradas, cualquier cosa podía determinar el inicio del intercambio, hasta la cosa más minúscula como el sonido de un semáforo al cambiar de rojo a verde. Boom. Superando con creces la velocidad del sonido, el maestro se vio forzado a moverse a toda velocidad por las calles a medida que cientos de armas caían sobre él, con un furioso Archer en persecución suyo echándole un vistazo a muchas de las armas. Era sencillo notar que la calidad de estas era extremadamente inconsistente. ¿Es de esos tipos orgullosos? Bueno, yo no tengo ese problema. Frenando en seco, se tomó el tiempo de permitir que todas y cada una de las armas se detuvieran contra el infinito, sin rastro aún de las dos armas que identificó en su arsenal que compartían las propiedades de Gae de Arque. Archer solo pudo abrir los ojos en sorpresa cuando el mago se disparó como misil en su dirección, rompiendo más de 8 veces la barrera del sonido clan. El impacto contra la armadura de Archer resonó como un gong por las calles, y aunque tembló, la armadura se mantuvo firme. Archer clavó los pies al concreto de la carretera, en un intento de detenerse, solo para recibir un puñetazo directamente al rostro que lo mandó a través de 3 edificios. Fin. De puro milagro no le di a nadie adentro.
tuvo que detener ese tren de pensamientos tan pronto un hacha dorada fue lanzada a toda velocidad en su dirección, sin embargo, esquivó parcialmente para darse cuenta de la finta que era, detrás del arma venía la lanza roja con propiedades antimagia, saltó, rompiendo el suelo al ver otra ronda de armas disparadas de 59 puertas, Archer encontrándose en los cielos ahora cientos de armas, ya sean desde el pico de un humilde campesino, hasta las espadas que portaba un semidios, eran disparadas hacia el maestro que las esquivaba, desviaba o directamente las ignoraba pues nada atravesaba el hechizo sin límites, pero las explosiones que causaban los proyectiles generaban tanto calor que no podía pensar en quedarse quieto demasiado tiempo, sin embargo notó que solo algunas armas tenían ese efecto. La mayoría que impactaba al suelo solo se quedaban clavadas sin mayor efecto. El infinito detiene también las altas temperaturas, así que debe estar testeando otras formas de atravesar mi hechizo. Corriendo por los techos alrededor del hombre, disparó tanto lapso rojo como azul hacia el espíritu heroico, los choques de los nobles fantasmas y los infinitos reforzados creaban ondas de choque que hacían temblar los edificios. ¿Acaso el gran inicio que tuviste era todo mestizo? Retó Archer, buscando tantear las aguas una vez más. Gojo esquivó hábilmente más de 60 nobles fantasmas en carrera, rompiendo el récord de Lancelot y se lanzó nuevamente hacia Gilgamesh, pero previendo este estallido de velocidad, Archer se cubrió con tanto escudos como armas. Pero el monarca abrió los ojos cuando el maestro literalmente desaparecía de su vista para aparecer a su izquierda e impactar una patada acompañada de un Black Flash. El impacto casi le quiebra el brazo, ya no protegido por su armadura en esa parte, y siendo enviado a volar en dirección al parque central, frenando su impulso en el aire. Archer abrió una pared de escudos tanto delante como detrás, frenando una lluvia de luz de parte de Caster, pero tan pronto envió una represalia en esa dirección, la presencia de Caster se desvaneció sacando una espada en específico de su bóveda, el equivalente a Excalibur Galatine. Desató un torrente de llamas en dirección del hechicero, pero una vez más la pared de llamas pasó inofensivamente a su lado, recibiendo un impacto directo del lapso rojo como castigo. Lo que hace es ralentizar todo lo que le lanzo, no importa si es fuego o armas, solo cancelando taumaturgia directamente es que lo alcanzo. Concluyó Archer, sin embargo en cuanto el hombre se teletransportó nuevamente a sus espaldas /Ga. El hechicero se vio atravesado por la lanza roja, siendo atacado desde su punto ciego, pues Gilgamesh abrió un portal a la distancia. Apenas bloqueó el ataque de Caster como medida preventiva. Gilgamesh se dio vuelta con una gigantesca lanza en manos, listo para aprovechar el momento, pero ¡boom! El parque entero explotó, con los dos hombres aún en él y desencadenó un huracán de llamas, quemando con intensidades comparables o superiores a las de una de las maldiciones desastre. Esa es una. ¿Puedes seguir guiándolo o al resto de minas que plante por la ciudad? Preguntó Medea por medio de la conexión, pero no recibió respuesta. Tan pronto ambos combatientes salieron disparados fuera del gran incendio, Archer corriendo también esta vez. Jajajaja, eso es todo lo que tienes. Espíritu heroico. Gritó en burla al ver que Archer al fin había abandonado su costumbre de quedarse quieto, siguiéndolo en carrera a pie. Siéntete orgulloso. El rey tomará acción directa en acabar contigo. Contestó de vuelta, no dispuesto a dejar que su enemigo se quede con la última palabra. Satoru se lanzó nuevamente hacia Gilgamesh, encajando un rodillazo directo al pecho, destellando estática negra. Debido al destello negro, la armadura tembló junto al portador, intentando y fallando en sujetar la pierna del hombre. Se conformó con soltar a Igalima y Sul-Sagana sobre ambos, sacudiendo la calle para soltar una andanada de nobles fantasmas con múltiples propiedades sobre el hechicero, quien se teletransportó nuevamente a la distancia, inseguro de las propiedades de muchas de las armas. Que tanto piensas continuar con este golpe y huye. Gritó Archer a medida que la puerta de Babilonia seguía descargando su poder sobre el maestro, que era perseguido por Archer por la ciudad. Viéndose ambos forzados a esquivar algunos coches en el camino, estaba pensando en terminar eso justo ahora. En realidad, sonó la voz del mago justo detrás de Archer mientras este recibía un rodillazo en la nuca. A medida que casi era enviado al suelo, alcanzó a vislumbrar un gesto de manos de parte del albino. Expansión de dominio. Vacío infinito. La barrera se tragó a Archer, y las pupilas del rey de los héroes se dilataron cuando fue atropellado con cantidades infinitas de información y su cuerpo fue forzado a repetir un número ilimitado de veces las funciones vitales. Archer pensó por una fracción de segundo que esto era un reality marble. Pensó en traer nuevamente un escudo, Black Flash, solo para ser recibido por un puñetazo potenciado por un destello negro por parte de Gojo, destrozando la nariz del semidios. Acabaré con él ahora.
Le reventaré el cráneo, y si no funciona destrozaré su corazón junto a la armadura. Pensó Gojo. Sin embargo, Gilgamesh esquivó el 2-2 golpe, y disparó torpemente armas en todas las direcciones de su dominio, llegando al punto de bloquear con los brazos o con Excalibur a Latine que seguía en su poder 4. ¿En serio? Este tipo, se puede mover adentro del vacío infinito. Bueno, ¿a quién le importa? Reanudando nuevamente el asalto esta vez a mayor velocidad 5. Lo que Gojo no sabía era la existencia del noble fantasma que Gilgamesh portaba en sus ojos. Shan Akba y Muru, y ambos desconocían los efectos que tendría el cuerpo del portador al interactuar contra vacío infinito. Era una clarividencia que le permitía a Gilgamesh saber todo sobre su oponente, el mejor camino a la victoria, e incluso el futuro o la existencia de ilimitados mundos paralelos y líneas temporales ergo. Si la expansión de dominio de Gojo fuera únicamente un ataque mental, Gilgamesh sería casi inmune. Sin embargo, como también forzaba el cuerpo de Archer a repetir las funciones vitales un número infinito de veces, Gilgamesh recibía daño y al mismo tiempo se movía de forma deficiente mientras sufría los efectos del dominio. Hubo una habilidad interesante, mestizo. Ga. El hechicero no vaciló y atacó sin bajar la velocidad al semidios destellos negros, lapso rojo, lapso azul, todo con el objetivo de destrozar al rey de los héroes, o a romper su armadura en defecto a las costillas, al rostro, al plexo solar. La armadura finalmente estaba cediendo ante el asalto, pero incluso en ese estado tan desorientado, Archer se las arregló para bloquear los ataques de masa imaginaria que no fueran dirigidos a su armadura, sabiendo lo verdaderamente peligrosa que era esa aplicación del hechizo sin límites. Sin embargo, si bien Archer apenas podía mantenerse consciente por el asalto del dominio, afuera de la barrera, las armas volaban en todas direcciones, con su percepción completamente arruinada y recibiendo daño de tal manera, Archer se veía forzado a disparar de forma torpe tanto dentro como afuera del dominio 3. Hasta que todo el bombardeo se concentró en la barrera del dominio, tratando de encontrar su propia ubicación entre la avalancha de ataques que estaba recibiendo dentro de la barrera. Finalmente la encontró. Crash. Gojo vio con los ojos abiertos cómo su expansión de dominio se hacía trizas, mientras una ahora sonriente Archer lo miraba con 100 portales a sus espaldas. Cuando un hechicero usa su expansión de dominio, no puede usar su técnica inmediatamente por un par de minutos. Satoru no podía usar el hechizo sin límites para defenderse. Ahora el dominio del más fuerte cae 1. ¿Dónde está tu expresión confiada de hace unos momentos, mestizo? Maestro. Caster vio con alarma la destrucción del dominio del hombre. Sabía que al finalizar la expansión de dominio de un hechicero, por un minuto o dos, su técnica innata quedaba casi inutilizable. En pocas palabras, su maestro estaba en completa desventaja en este momento. Caster estaba a punto de volar en su dirección para ayudarlo, pero... No te muevas. Quédate en tu posición, Gaag. Medea se retorció en su lugar, incluso sin usar un sello de comando, no pudo hacer nada para resistir la orden, sintiendo la enorme influencia de su maestro Crash. Gojo pulverizó el pavimento bajo sus pies a medida que las armas llovían sobre él, destrozando el suelo y la cobertura. Mientras corría a toda velocidad por las alcantarillas era incapaz de esquivar la totalidad de nobles fantasmas que caían sobre él, llegando a destrozar la carretera para volver a la superficie. Menos mal. Entrando a la zona de bodegas abandonadas, Archer no pudo evitar sorprenderse por la aparente desaparición de la barrera de su enemigo. Eso puso a Gilgamesh a pensar. ¿Destruir la barrera de esa extraña técnica lo había dejado indefenso? Quizá finalmente habría abrumado el límite de resistencia del escudo, y por eso trató de acabar con él de esa manera. Pero no encajaba del todo aún así. ¿Qué sucede, mestizo? Hace un rato no dejabas de acercarte para atacar. No me digas que ahora tratas de huir. Gritó mientras el cuerpo del maestro se llenaba de heridas fatales y se recuperaba en cuestión de segundos. Una vez más alzó una ceja. El mago se curaba incluso más rápido de lo que él hubiera podido hacer si aún tuviera acceso a las reservas de Tokioni. Debía tener reservas enormes para hacer eso y sostener a Caster a la vez. Menos mal que en términos de eficiencia de energía, Gojo abrió su único ojo bueno en estos momentos, mientras avanzaba sobre el intenso bombardeo, entrando a otra de las bodegas abandonadas, mientras escuchaba las ventanas crujir por la entrada de los proyectiles. Soy infinitamente superior a él. Archer se vio sorprendido nuevamente. Hace un instante su enemigo había entrado al edificio como lo que parecía un intento desesperado de escapar de la puerta de Babilonia, y al instante siguiente había recibido un rodillazo directo al pecho, con el peliblanco apuntándole con los dedos, en forma de pistola.
Técnica inversa, rojo. 1. Boom. El rey de los héroes salió disparado como bala hacia atrás, generando una enorme nube de polvo por el impacto, mientras que su enemigo expulsaba vapor como efecto secundario de curar sus heridas a un ritmo acelerado. Fiu, ¿qué fue esa mierda que dijiste sobre huir? Lamento decirte que no voy a morir esta noche, y aun si lo hiciera no sería sin matarlos antes a todos ustedes. Mientras el polvo y el humo se despejaban, dejaban ver a Archer una vez más, con la mitad del rostro destrozado y curando a un ritmo lento pero constante y aún así. ¿Cuándo fue la última vez que fui empujado así en una pelea? Archer no podía recordar otra instancia además de su pelea con su único amigo o esa vez contra el toro del cielo. 6. Poniéndose de pie una vez más, habiendo solo 20 metros de distancia entre los dos, ¿cierto? También ibas por Tokiomi y el sacerdote, jajaja. No pudiendo contenerse más, el espíritu heroico soltó una estruendosa carcajada, para la gran confusión del hombre de otro universo, que se preguntó si le sacudió el cerebro o algo así. Supongo que puedo contarte lo sucedido, viendo que no vas a pasar de esta noche, claro está. Anunció Archer con toda la calma del mundo, como quien habla con un amigo. Satoru no tenía idea de lo que hablaba, pero tampoco podía negar que tenía curiosidad sobre la basura que le soltaría. Bueno, si no te fueras tanto por las ramas, digo, no está mal cuando yo lo hago, pero te saco 8 cm de carisma y altura. 1. Ignorando el comentario respecto a su estatura, Gilgamesh no perdió su sonrisa. Tosaka Tokiomi ya no se encuentra entre los vivos. Abriendo mucho sus ojos por la impresión, el maestro recordó entonces a lo que se refería Caster sobre sus familiares destruidos en la mansión de Tokiomi. ¿Había matado a su propio maestro? Sabía que la clase Archer tenía una habilidad llamada acción independiente, que les permitía actuar sin un maestro por mucho mayor tiempo que las demás clases. Quizá la clase Caster podría compararse si acumulaban mana para emergencias como Medea había hecho, pero claro, eso es sin hacer nada como pelear y mucho menos usar un arma antimundo. No debería seguir manifestado después de todo el daño que le causé. Incluso si no le hubiera hecho daño y solo hubiera estado atacándome de forma constante. Deteniendo su tren de pensamientos, finalmente entendió todo. Tu y Kirei traicionaron a Tosaka y ahora Kotomine es tu maestro. Si no tuvieras un maestro no tendrías ancla Y. Bueno, eso explica muchas cosas. Su última oración fue acompañada por un parpadeo de sorpresa leve. Ignorando la nueva expresión de suficiencia, Archer siguió hablando, aparentemente complacido por lo rápido que su rival ató los puntos. Supongo que no es incorrecto decir que te debo una disculpa. Hubiera sido entretenido ver cómo Tokiomi era humillado por un mago que sí tiene columna vertebral, pero supongo que no todas mis ideas se pueden cumplir. Oye Archer, no sé si te diste cuenta pero... Recuperando su expresión seria, Archer notó al instante el cambio de atmósfera. Tus estadísticas bajaron con el cambio de maestro, vas a extrañar tener agilidad y resistencia en B. La energía maldita y el Od bañaron el cuerpo del usuario maldito como una cascada mientras tensaba los músculos. 5. Puedes aumentar el número de portales, ¿verdad? La zona de bodegas explotó en 1000 pedazos un instante después, con Archer siendo enviado hacia la otra mitad de Fuyuki a punta de Black Flash, los edificios sacudidos por el impacto de los tesoros clavándose al suelo. Esa armadura no solo es muy dura, evita parcialmente que lo atraiga con azul. ¿Tiene algún tipo de efecto anti-maldiciones o algo así? No solo el hecho de que había hecho sangrar a Archer numerosas veces durante el enfrentamiento probaban que la resistencia del traje no se le pasaba al portador, la armadura lo había protegido del vacío púrpura potenciado que le arrojó al inicio. Si podía protegerlo de todo eso, lo protegería también de algo como Rule Breaker o un blast directo de Excalibur. 4. Parece que será de la manera difícil entonces. El cielo se iluminó una vez más, 90 portales a la vista esta vez. En las profundidades de la oscuridad, rojos lotos de fuego florecieron una vez más. Bajo la luz del fuego que emanaba del cañón del arma, la sombra de Berserker se alargaba amenazadoramente en las paredes del estacionamiento subterráneo. Sin vacilar, Saber saltó por el aire, avanzando a través de un bautismo de balas de plomo. Las balas perdidas de gran poder destructivo abrían grandes hoyos en el suelo y paredes de cemento. Obviamente su poder no era el mismo que las armas que Mailla había utilizado. Saber sintió que a pesar de que ella era un Servant, un golpe de esas balas produciría una herida fatal. Ella apretó sus dientes por la pura concentración. Por supuesto, ella no podía conocer el proceso por el cual Berserker consiguió las pequeñas ametralladoras.
Ambas manos del enloquecido caballero negro sostenían armas de fuego modernas que Gojo volvió a buscar de la destrozada tienda de armas Berserker. Las operaba ágil y libremente, como si fueran extensiones de sus propias manos. Las armas de fuego y sus fundas estaban inmersas en prana lleno de odio, y se transformaron en un feroz equipo militar mágico que podía poner en peligro incluso a Saber. Las dos ametralladoras no eran inferiores al feroz rugido del caballero negro. Chirriando con vehemencia, ellas atacaron a Saber. Las balas, más rápidas que la velocidad del sonido, eran incapaces de superar la velocidad de la espada de Saber. Sin embargo, el ritmo de 20 disparos por segundos solo le permitía bloquear el ataque. Berserker podía entregarles las propiedades de un noble fantasma a las armas en sus manos, sin importar su origen o época. Una vez elevadas a la categoría de noble fantasma, la diferencia de poder entre espadas y armas de fuego ponía a Saber en una situación desventajosa. Debido a que la construcción aún no estaba finalizada, un gran número de latas de pintura estaban apiladas en un rincón del estacionamiento. Una de las balas perdidas las golpeó, y causó que el solvente estallara. La oscuridad del subsuelo fue disipada por las bolas de fuego. Disipando el humo con Air Force, se movió rápidamente a un pequeño camión en la esquina de la calle, esquivando hábilmente la lluvia de plomo. Colocándose detrás del camión, canalizando viento a través de Excalibur Crash, el vehículo salió disparado hacia Berserker, las balas recubiertas por el noble fantasma chocando contra el chasis sin piedad, avanzando a la par del camión. Saber solo necesitaba acortar la distancia contra Berserker Aera. El vehículo chocó contra Berserker, aunque a este punto había sido casi completamente desintegrado por las ametralladoras, había cumplido su cometido de servir de cobertura. Excalibur atravesó como papel lo que quedaba, descendiendo con fuerza suficiente para destrozar al Servant. Sin embargo, solo fue superficial. Ella tampoco podía ver del todo bien a Berserker, pero el corte solo arañó su casco, sin llegar a ningún daño significativo. Aunque Berserker no recibió una herida fatal, el feroz ataque a su rostro lo hizo retroceder y lo dejó incapaz de recuperarse por unos instantes. Ese era tiempo suficiente para un segundo ataque. Ahora la balanza de la victoria se inclinaba a favor de Saber. Saber apartó los restos del vehículo y alzó su espada por encima de su cabeza. Esta vez no lo dejaría escapar. Ella apuntó a la parte superior de la indefensa cabeza de Berserker y depositó su chance de victoria en el siguiente ataque. Su postura, velocidad y coordinación eran perfectas. Era un golpe digno del espíritu heroico de la espada, suficiente como para hacerle creer a uno que el resultado ya estaba decidido. Clank. Precisamente por esta razón, el instante en que la espada de Saber fue detenida en el medio del aire fue especialmente sorprendente. Berserker arrojó sus ametralladoras, y atrapó la hoja de Invisible Air con sus manos desnudas frente a los ojos de Saber. Esa acción consumada fue increíble por dos razones. La primera fue que respondió al ataque mortal de Saber desde una posición irrazonable, y la segunda fue que lo hizo a pesar de que era imposible percibir la trayectoria de Invisible Air. Pero el caballero negro tomó la blanca espada con sus manos para bloquear el ataque de Saber como si conociera cada detalle de la misma, desde su forma hasta su longitud, como la palma de su mano. Recordando los efectos corruptores de Berserker, Saber encajó una poderosa patada al pecho del caballero negro, enviándolo a volar hacia atrás, evitando el riesgo de que Excalibur fuera corrompida por el prana negro. Afiló su mirada ante todo lo sucedido. Saber su nombre hasta cierto punto, tenaz fijación que tuvo en ella en los muelles, y la más importante al conocer la longitud de Excalibur. Saber la longitud de su espada lo suficientemente bien como para predecir su aproximación, eso rayaba en la clarividencia a través de su magia feérica. Pero, en su ira, el caballero negro no parecía ser un experto en magia ni parecía tener una herramienta para ver a través del encantamiento de la espada. Sin embargo, si no fuera eso, entonces, solo podría haber una explicación. Una familiaridad aguda. Así que realmente eres un caballero de mi pasado. Ella siseó mientras él se retorcía donde estaba. No parecía sentir dolor, pero cada fibra de su ser exudaba el deseo de atacarla en ese mismo instante. No podía comprender qué enemigo en su vida sería tan familiar con ella pero igual de odioso. Nómbrate, caballero. Como tu rey, te ordeno. La única respuesta del caballero fue otro furioso rugido mientras arrojaba un coche cercano, partiendo el automóvil en dos. Saber se aproximó rápidamente hacia el Servant, que había tomado otra vez un enfoque agresivo. La explosión del auto iluminó la zona con llamas. Berserker intentó atacar el lugar donde Saber se encontraba con una kusarigama, pero no golpeó nada. Aún con la frustración por perder de vista a su enemigo, Berserker se mantuvo firme en su lugar.
Saber sabía que no podía permitirse escapar o intentar escabullirse de Berserker, tenía que acabar con él ahora. Moviéndose con velocidad, apuntó directamente al punto ciego de su enemigo, incluso si no lo mataba, con su torso atravesado no podría luchar adecuadamente. ¿Qué? Pero una vez más se vio sorprendida por la fenomenal técnica del caballero, inclinándose hacia atrás en una postura perfecta, redirigió la parte afilada de la kusarigama en un golpe ascendente hacia su barbilla Mana Burst. ¡Boom! La liberación de energía de Excalibur sacudió la zona, enviando a ambos enemigos a zonas contrarias, pero eso no era algo a lo que prestarle atención. La forma de luchar contra ella de parte de Berserker no podía ser puramente habilidad, esquivó ese movimiento como si conociera su estilo de lucha a la absoluta perfección. Como si se esperara ese movimiento desesperado de su parte. Entonces, después de todo, si eres uno de mis caballeros, ¿cuánto más pretendes seguir jugando? Apretando fuertemente, Excalibur apuntó la espada a la dirección de su enemigo como ultimátum. Ambos enemigos se habían desplazado hasta el interior de un estacionamiento de varios pisos. El Servant loco se retorció en su lugar de ira, pero se mantuvo firmemente parado, no entendiendo las palabras pero sí el desafío. Se arrodilló allí en silencio. Cuando los aspersores antiincendios del edificio se encendieron y los rociaron a ambos con una generosa lluvia, él permaneció en silencio a pesar de todo. Entonces, Berserker se levantó y levantó su brazo derecho delante de él, agarrando un arma invisible que apuntaba a su garganta. Mientras el aire brillaba y el agua comenzaba a envolver algo en forma de espada larga, atacó. Preparada como estaba para un ataque furtivo, respondió de la misma manera. Un golpe alto, ella lo desvió y empujó. Él paró, liberando su guardia. Berserker movió su espada para darle un golpe bajo. Ella lo evitó hábilmente saltando hacia atrás, pero lo presionó con un movimiento central dirigido a su pecho. Él correspondió y chocaron una vez más. Saber pudo verlo. La gracia y la fuerza detrás de sus golpes con transiciones tan fluidas, movimientos rápidos, sin despilfarros y enfocados a la eficiencia. Esta era la verdadera fuerza de Berserker. No una ira sin sentido que consumía su carga, sino una danza implacable que evocaba destreza obtenida tras entrenamiento y esfuerzo sin igual. Chocando una vez más, la espada invisible tratándola de su enemigo en su lugar, el arma de Berserker terminando de materializarse en su lugar. Pero tan pronto vio el arma de cerca, su mente se llenó de temor y confusión a partes iguales que su mandíbula se aflojó. Elegante y negro, cubierto de runas Fae familiares. No solo lo reconoció, sino que también pudo sentir la familiaridad de su marca, ya que la suya llevaba la misma. No puede ser. El agua oscureció ligeramente su visión, humedeciendo también su cabello, pero nada podía ocultar la espada que sostenía contra la suya. Después de todo, ella y Excalibur eran espadas hermanas, y era uno que no había visto desde la caída de Camelot. Arondius. Al notar que reconoció la espada y, por lo tanto, a su dueño, el aullido loco la dejó atónita por un breve momento. Fue suficiente para que Berserker le diera una patada en la mandíbula, liberando sus espadas. En su estupor, Invisible se disipó. Una brillante luz divina bañó la parte plana de su espada negra, por un instante viéndose como en su gloria pasada. No me equivoqué, es genuino, pero, eso no puede. Las preguntas se apoderaron de sus pensamientos, no podía pensar con claridad y por lo tanto, cuando habló, lo hizo con un lenguaje entrecortado y tembloroso. ¿Por qué estás? ¿Qué pasó con? ¿Por qué me odias? ¿Por qué estás consumido por la ira? Surgieron muchas preguntas pero no se hizo ninguna, no podía formar palabras. Frente a ella se encontraba uno, por no decir el más leal caballero de la mesa redonda. Aquel que incluso ella había tratado de emular en vida, Sir Lancelot. El casco del Servant, controlado por la locura, se partió en dos partes iguales. Dientes rechinantes, cabello desordenado y una mirada de puro odio fue lo que saludó a Saber. La mente de Saber se quedó en blanco, atrás quedó la expresión amable de la que Ginebra se enamoró, atrás quedó la reluciente armadura y el aura de confianza que el caballero frente suyo solía dar. El rey de los caballeros se encontraba nuevamente enfrentándose a uno de sus caballeros en una pelea a muerte. Sigue avanzando por 2 cuadras antes de doblar a la izquierda. Si sigues por allí, deberías encontrar al chico en 30 segundos. Instruyó una proyección de Castera Byakuya, que se encontraba junto a Sakura en su auto manejando por las calles de la ciudad mientras el enfrentamiento entre Archer y Gojo se desarrollaba. ¿No deberías estar ayudándole ahora mismo? ¿Y por qué debo buscar yo al mago?
Preguntó el Matou, pero se tragó el resto de dudas ante la mirada de muerte que le lanzó la bruja Sakura. Por su parte, estaba en el asiento trasero grabando la batalla a través del orbe de cristal. El hombre de ojos vendados le había pedido que lo hiciera como favor. Después de todo estoy ayudando en este momento, pero solo por momentos, no puedo luchar en el frente contra Archer como si puede hacer él. Y reforce este vehículo de todas formas, deja de quejarte y, oh, ahí está, Sakura cariño, Satoru te dejó una nota sobre qué decirle, debo irme. La proyección de Caster desapareció dejando a Byakuya lleno de preguntas, pero preguntas que se quedarían sin respuesta. 3. Visto que tuvo que derrapar para detenerse y no llevarse de calle al joven Magus de 19 años a... ¿Pero qué? Waber vio como una camioneta de la nada se detenía enfrente suyo. Todo parecía haber subido de nivel tan pronto como empezó a abandonar el puente tras la muerte de Rider. No pudo verlo cuando fue lanzado, pero definitivamente vio a la distancia el superataque que devastó el puente mientras Archer seguía allí. ¿Era Gojo? ¿Había atacado a Archer? Entonces eso significaba que los temblores y las explosiones que se sentían por Fuyuki era el resultado de su lucha. Pero ¿y este auto qué? La puerta trasera del coche se abrió para revelar a una niña de no más de 7 años con cabello morado y ojos escalofriantemente huecos. Sakura tomó la nota que el señor le dejó mientras miraba al chico y de regreso a la nota, varias veces de hecho, antes de finalmente transmitir el mensaje, ven conmigo si quieres vivir. 7. ¿Qué? Waber solo pudo mirar completamente estupefacto por la situación. No fue hasta que Byakuya le explicó rápidamente la situación que subió al auto, aunque el camino de regreso a la seguridad de la mansión Matou era en extremo accidentado. La ciudad temblaba más que con cualquier terremoto, el cielo se iluminaba más que en un espectáculo de fuegos artificiales, ondas de choque reverberaban por toda la ciudad. Desde el punto de vista de los civiles, que no tenían ningún conocimiento de hechicería, parecía la llegada de un desastre natural. Acumulaciones de nobles fantasmas se estrellaban contra esferas de atracción azul, armas chocaban de frente contra disparos de lapso rojo y generaban enormes ondas de choque. El ataque de la técnica imaginaria vacío púrpura apartaba del camino con extrema facilidad cualquier proyectil disparado en su dirección, hasta perderse en el horizonte o bien ser desviada por el mismo Archer, que de vez en cuando blandía un arma de la máxima calidad para batear los ataques. 2. Y apenas era suficiente. TSH, pensar que realmente pudiera seguirme el ritmo. Las reservas de Kirei no son comparables a las de Tokioni. Pensar que ese hombre aburrido hubiera tenido sus ventajas. 1. Clan. Bloqueando con la rodilla una patada de Gojo, Gilgamesh, la onda de choque desvió levemente de su curso las armas lanzadas de los portales. Apenas podía usar escudos u otras armas para defenderse a último momento, pues si bien la velocidad era una cosa, la teletransportación de su rival era un tema completamente distinto a la hora de esquivar la glue. Sin embargo, por 2 vez su oponente formó ese gesto con las manos: expansión de dominio, vacío infinito. Archer apretó los dientes al sentir el golpe asegurado del dominio una vez más, y justo a tiempo, pues su mandíbula se habría hecho trizas de no haberse preparado para el golpe. Entre todo el caos adentro del dominio, Archer trató de replicar lo que hizo con anterioridad, con su mente siendo inundada por la información, con su cuerpo repitiendo la inhalación anterior 1.000.000 de veces. Las armas de los portales que se mantenían afuera de la barrera una vez más apuntaron exitosamente a la esfera que... Sin embargo, la lluvia de puñetazos de su enemigo no se detuvo, y tampoco cayó la barrera. Era un fenómeno que solo 2 personas en este universo entendían, y una de esas personas se encontraba afuera de la barrera, disparando lluvia de luz frenéticamente a las puertas abiertas para disminuir la presión sobre la expansión de dominio. Invirtió las condiciones de su barrera, para que sea resistente a los ataques del exterior, pero ¿cómo Archer pudo resistir el efecto? No tuvo tiempo de ponerse a teorizar, pues una vez más la barrera se hizo añicos, explotando como una mesa de vidrio al entrar en contacto con acero al rojo vivo. La carta de triunfo del hechicero Jujutsu se destrozó una vez más, al mismo tiempo que Archer arrastraba los pies por el concreto. 2. Con los brazos cruzados en X, aparentemente para bloquear un ataque directo, sus brazos temblando por la fuerza del impacto. Parece que tendrás que volver a correr, mestizo, es mi turno otra vez. 100 portales se abrieron en sincronía, iluminando la zona residencial en la que se encontraban, todo bajo la mirada seria del albino, que no se movió ni un centímetro. Todos los espectadores miraron alarmados el giro del enfrentamiento, incluido Waber, que se encontraba también camino a la mansión Matou en el auto de Byakuya. Apenas entendía lo que sucedía. Archer y Gojo se movían demasiado rápido. ¿De verdad está luchando contra Archer de frente? ¿Pero qué eran esas esferas?
Un campo delimitado que se cierra sobre sí mismo y atrapa al enemigo. Lo poco que Gojo le había contado de su hechicería solo cubría las técnicas malditas y el uso de la técnica inversa tanto para curarse como para utilizar otras facetas de tu técnica innata. Jamás habían hablado de la expansión de dominio o del funcionamiento exacto del hechizo sin límites, pero esto era una locura. Todos los hechiceros que usaban energía maldita en lugar de circuitos mágicos podían pelear así. Quizá debería meterse al gimnasio cuando vuelva 8. ¡Boom! Si vuelve completo. Sin embargo, en la zona de combate, a medida que cientos de armas caían sobre una de las personas que acaparaba el centro de atención, clan, estorbándose entre sí. Tú, lo hiciste más rápido esta vez. Y el primero en notarlo no fue nadie más que el rey de Uruk. Su enemigo había recuperado su técnica una vez más. La única respuesta del Magus fue una sonrisa de lo más descarada acompañada de las mismas palabras: expansión de dominio, vacío infinito. En cuestión de 8 segundos, la barrera engulló tanto al Servant, a los portales de los alrededores, y se encogió tanto como una pelota de básquet, manipulando las condiciones de la barrera y aumentando todavía más la resistencia a los ataques del exterior, reduciendo la zona en la que las armas podían impactar, todo con el objetivo de aumentar la duración de la barrera ante su posible destrucción. Medea observó cómo 50 nuevos portales se abrían afuera de la barrera, disparando tesoros torpemente en un área circundante a la expansión de dominio. Golpeando el suelo con su bastón, una neblina púrpura se extendió por la zona, rodeando la parte exterior de la barrera, y ralentizando la mayoría de los proyectiles. Era un tipo de campo delimitado que manipulaba el tiempo, difícilmente útil contra Servants, pero contra los proyectiles disparados con horrorosa dificultad por Archer, era más que suficiente. Adentro de la barrera, en cambio, Archer habría admitido de todo corazón lo desesperante que era esta habilidad. Cubriéndose con sus brazos, Gilgamesh disparaba armas sin parar adentro del dominio, tratando de encontrar el borde interior que era diferente de algo como un reality marble o simple creación de territorio. Es algo instantáneo, pero deshabilita su hechicería si se destruye. Incluso reunir sus pensamientos era difícil en este momento, si se concentraba lo suficiente. Con esas palabras toda la situación se volvió a invertir. ¡Boom! Afuera de la barrera un gigantesco arco de luz brilló como el sol a medida que chocaba con la barrera, atravesando como un cuchillo corta la mantequilla. La barrera se vio incapaz de soportar el mana burst ultra potenciado por más de 0,2 segundos, explotando y revelando nuevamente a los dos hombres. Gilgamesh, que había salido expulsado hacia atrás, no perdió tiempo y tomó a la espada legendaria Gram en sus manos mientras se lanzaba de frente, trazando un arco descendente sobre su enemigo. Al mismo tiempo que decenas de portales se abrían a los alrededores, apuntando a Caster, que no tuvo más opciones que ponerse a la defensiva y ocultarse. Ankh Rojo, por un microsegundo estando en sintonía total con Lancelot, imitó su movimiento a la perfección, atrapó la hoja con las palmas de las manos. La misma presión de viento de la acción fue suficiente para fragmentar el suelo, dejando marcas en el pavimento. Exclamación de cierre, 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 exclamación de cierre. Pero ni con ese movimiento su enemigo le dio cuartel, mientras tenían una competencia de fuerza. Gilgamesh tratando de bajar la espada para cortarlo y Gojo evitando eso. Gram empezó a brillar una vez más, amenazando con partirlo por la mitad. Ojalá tuviéramos de estas en casa, Okotsu y Makila Samarian. Fue un pensamiento fugaz, casi tan fugaz como la locura que cometió segundos después, dejando que la espada le atraviese el hombro izquierdo, perdiendo esa parte del cuerpo mientras el blast se disparaba a casi toda potencia. Se agachó bajo la vista del rey de los héroes, y conectó un gancho ascendente Black Flash. Archer fue mandado a volar por el golpe, mientras el causante de eso se curaba, mirando indiferente al monarca, que aterrizaba a varios metros de distancia. Ignorando la explosión del blast y, frunciendo levemente el ceño ante las firmas de energía que sentía desaparecer, Gojo pensó que quizás se estaba dejando llevar, pero no podía demostrar eso por el riesgo a que el Servant usara eso en su contra. De toda la porquería que podía sacar de ahí, algo parecido a Excalibur no estaba entre mis ideas, gran verdad. Archer alzó la vista, pero abrió los ojos con sorpresa, no por haber sido contraatacado de tal forma que su victoria fue neutralizada, ni por el dolor persistente en su mandíbula. ¿Te molesta si me quedo con esta cosa? Puede que no lo parezca, pero soy bastante competente como espadachín. Después de todo, ¿qué clase de maestro sería si no le pudiera enseñar a luchar a Maki y a Okotsu así? El hechicero se había apoderado de Gram tan pronto el blast salió disparado. TSH.
Reconozco que eres fuerte mago, pero tu curiosa hechicería no te defenderá mucho más. Archer no terminó la última frase, debido a su oponente luchando y fallando en no reírse entre dientes, casi al punto de estallar en carcajadas. ¿Que es tan gracioso? Oh, es solo que me alegra verte empezar a luchar de manera tan desesperada. Te sientes muy poderoso, lanzando armas a montones y abrumando a cualquier servant al que te enfrentas. ¿Estoy en lo correcto? Señaló, y viendo que el rubio se mantuvo en silencio, lo tomó como señal de continuar. Pero conmigo ese truco no funciona. Para mí es como si te quedaras de pie y usaras la amplificación en 2 o 3 armas de vez en cuando. En el momento en el que cierro la distancia, no eres ni la mitad de amenazante de lo que proclamas. Ahora que lo pienso. Si los dioses griegos son reales, entonces también lo son todos los dioses de su panteón. ¿Significa que los nórdicos u otros también? Este tipo es algo así como un semidios. Hasta ahora la idea de que tantos mitos fueran de hecho reales no había calado en él realmente. Claro, había aceptado que muchas figuras históricas de los mitos podían ser reales, pero no había dimensionado realmente que eso incluía el paquete completo. Ja. Fue sacado de sus divagaciones por la estruendosa risa de Gil, que tuvo que reclinarse hacia atrás y cubrir su boca para intentar calmarse. La situación fue tan absurda que lo sacó de onda. De un momento a otro se habían invertido los papeles. Aunque el tipo sí tenía una risa un poco contagiosa, quizás se reiría en otras circunstancias. Puede que tengas razón. No. Tienes toda la razón, mestizo. No una sino 2 veces me encuentro riendo ante las palabras de alguien que no es un tonto en la misma noche. Incluso con el lamentable camino que tomó la humanidad aún hay cosas buenas, así que déjame corregir mi error. Con esas palabras Archer tomó de uno de sus portales una de las armas que tantos problemas le había causado. La espada roja cuya firma de energía había memorizado se encontraba en su mano izquierda, el prototipo del arma principal del Lancer de esta guerra. Si Diarmut hubiera sido invocado, ¿cómo saber? Y por si no fuera suficiente. Exudando tanta energía como Gram, quedando solamente detrás de Excalibur y Ea, un vistazo era suficiente para notar el poder del noble fantasma en la mano derecha del espíritu heroico Merodach. Espada de la selección. Has demostrado ser capaz de seguir el ritmo, incluso si aún no he usado ni una fracción de mi tesoro, pero, ¿eres digno de que saque a mi mejor espada? La implicación era obvia, estaba haciendo referencia a su noble fantasma antimundo, en un Maelish. Aún así, entre toda la palabrería, Archer alzó una ceja, al igual que todos los espectadores de la pelea, por un detalle en el rostro del albino Caster. Archer, Waver, Byakuya y Sakura compartieron el mismo pensamiento. ¿Una hemorragia nasal? El único que parecía ignorar este hecho era Satoru, limpiándose sin prestarle importancia a su condición. Hablas como si fueras a tener oportunidad de hacer eso. Te mataré antes de que puedas tomar esa espada. La cara del maestro mostraba una sonrisa que transmitía una sola cosa: competitividad. Expresión que era replicada por Gilgamesh. En estos momentos el estallido sónico de ambos hombres lanzándose en carrera resonó por la zona, el choque de espadas arrojó chispas por la carretera, el ruido del impacto sintiéndose por millas, desplazándose nuevamente por los techos, intercambiando golpes y tajos que se escuchaban incluso desde los edificios con sótano. Si bien el hechicero no mentía respecto a saber usar una espada, también era evidente que no usaba armas prácticamente nunca, a excepción del inicio del entrenamiento de 2 de sus alumnos. En consecuencia, era su cuerpo el que se encontraba en el extremo receptor de los cortes, decenas de pequeños cortes acumulándose y desvaneciéndose con la misma rapidez en su piel. Si bien Gilgamesh no era rival para el berserker o el saber de esta guerra en términos de que tan habilidoso era con la espada, seguía siendo un semidios que luchó por días enteros contra una de las mejores armas de los dioses. La puerta de Babilonia lanzaba armas a diestra y siniestra en contra de su oponente. Una vez más, Gojo llevó al límite absoluto su percepción del mundo, aprovechando al máximo el refuerzo en sus ojos. El universo mismo parecía detenerse desde su punto de vista. 22 armas a la derecha, 19 a la izquierda, 15 más desde arriba. Todas a punto de impactar. Tan pronto llegué su próximo ataque con la espada roja. Era un muy buen movimiento, en realidad, muy bueno para alguien que solo había luchado desde lejos en toda la guerra. Exclamación de apertura, interrogación de cierre, exclamación de cierre. Sin embargo, Archer hizo una mueca de sorpresa. No hubo ningún choque, ni él ni las armas disparadas conectaron. Lo único que hizo fue abanicar el aire. Mirando a su alrededor, se encontró con 6 copias de su enemigo girando a su alrededor. Con la más cercana lanzando una estocada de frente, imágenes residuales formadas a pura velocidad. El verdadero es este.
Sin embargo predijo mal, llevándose un corte en la mejilla y apenas desviando la estocada frontal, dejando que chocara de frente con la sección del pecho de su armadura, cuya resistencia se menguaba más y más. Fue empujado varios metros hacia atrás, con Graham en su poder aún no podía causarle daños fatales si golpeaba su armadura, pero Archer estaba luchando con las reservas de Tosaka que no había gastado en toda la guerra, reservas que gastó no solo contra Rider, usando EA 2 veces, sino que fue forzado a curarse varias veces en el transcurso de esta lucha, sumado al uso más prolongado de la puerta de Babilonia hasta ahora en toda la guerra. Si Archer seguía luchando por mucho más tiempo, agotaría las reservas de Kirei, que no eran comparables al anterior maestro de Archer. En pocas palabras, estaba en total desventaja en un duelo de resistencia. Sin embargo, Gilgamesh no era alguien que se echaría atrás por detalles como esos, mucho menos en una batalla como esta. Gilgamesh lanzó un golpe apuntando a la caja torácica de Gojo, pero este paró el golpe y lanzó un puñetazo directo al rostro de Archer, que apenas pudo esquivar llevándose un gran corte en la cara. Acercándose desde el frente una vez más, Archer desvió un golpe de Gojo desde la izquierda con Merodach, blandiendo su otra arma en un amplio corte hacia su torso clan. Pero Satoru atrapó el arma entre la rodilla y el codo, frenando todo su impulso en un instante, pero tuvo que echarse hacia atrás una vez más. El constante ataque de la puerta de Babilonia era casi que tedioso a este punto. En el momento en que Gae de Arc saliera de uno de esos portales, solo debía apoderarse del arma y ¡splash! Le tomó una fracción de segundo procesar lo sucedido. Un arma de lo más normal le había hecho un corte en la mejilla. No solo eso. El infinito estaba activándose y desactivándose. Mirando una vez más detrás de Archer, descubrió un portal abierto, pero este no disparaba nada. Parecían bastones. Este tipo también califica para la clase Caster, ¿no? Entonces tiene sentido que pudiera hacer algo así. Agudizando sus sentidos era en realidad fácil detectarlo. Archer había formado un campo delimitado muy apresurado que tenía como objetivo obstaculizar su técnica innata. Medea, sientes el campo delimitado, ¿verdad? ¿Puedes desactivarlo mientras le parto la cara? La respuesta no tardó ni 2 segundos en llegar a ser. Eso es un juego de niños. Archer no es el único que viene de la era de los dioses. El campo delimitado se extendió por más de 400 metros. Archer recordaba que estaban luchando en un área civil. ¿O simplemente no le importaba? Shin. La Merodach resplandeciente, decía lo segundo abriendo los ojos en sorpresa. Satoru se desplazó como relámpago, corriendo de frente contra el aluvión de armas que llegaban en su dirección, desviando y mandando a volar decenas de nobles fantasmas con ayuda de Graham, moviéndose tan rápido que parecería poco más que un espejismo a ojos de un civil. Excalibur era casi instantáneo, pero Merodach brillaba como un mana burst que se usa sin revelar su nombre. El albino llegó al frente del rey de Uruk en un instante, astillando el suelo mientras blandía gran hacia arriba. El sonido del choque de armas fue abrumadoramente estremecedor. Merodach pasó de mirar hacia el frente a mirar hacia el cielo. Sin embargo, no fue lo suficientemente rápido. Un edificio de 5 pisos fue partido justo a la mitad. Oye, Archer. Aún hay gente aquí. Conectando una patada a las costillas de Gilgamesh, envió al monarca hacia atrás mientras que con la otra mano detenía la caída del edificio a centímetros del suelo con lo complaciente y blanda que se ha vuelto la humanidad. ¿Realmente piensas que voy a dejar que sigan por este camino? ¿Qué crees que haré cuando termine esta guerra?, replicó el rubio, no sin hacer una mueca por el impacto. Su armadura no soportaría mucho más, pero incluso Caster tendría un par de problemas con romper su campo delimitado. Si tuviera tiempo habría maldecido su reducción de estadísticas. Gran fue lanzada en su contra con suficiente fuerza para romper el match 2, bloqueando en X. Fue enviado hacia atrás mientras dejaba aún más marcas por las calles, y sin tener tiempo para descansar tuvo que inclinarse a la izquierda, esquivando un lapso rojo apenas lamentable. Perdona por llegar a la luna, por tener sistemas de salud mejores que los tuyos o poder comunicarnos sin mensajeros. ¿En serio piensas que tus tiempos eran mejores? No me hagas reír, replicó de vuelta. El edificio cayó sin problemas. La gente de adentro tendría una anécdota muy loca, pero seguían con vida. Esto se está saliendo de control. Tengo que sacarlo de la ciudad. El daño colateral no haría más que expandirse más y más. Ni siquiera él podía contenerlo a este ritmo. Además, ¿qué es esa basura de después de la guerra? Después de que te haga trizas, sigue Kirei. Incluso si lo que lograron algunos es maravilloso, se ve empañado por lo demás. Hasta el campesino más humilde de mi tiempo tenía más valor que la mayoría de las personas actuales. Arrogancia, tanta arrogancia al tratar de alcanzar lo que no pueden alcanzar.
Incluso si lo que lograron es grande, tal vanidad y importancia personal en su propia raza los hace tan sucios e imperfectos como las hormigas que pisotean. No me molesta debatir, pero, ¿quién te dijo que ese rojo explotó? Reveló mientras juntaba las manos una vez más, apareciendo enfrente del ahora sorprendido Archer Gahaj. La técnica maldita inversa explotó en su espalda enviándolo directamente hacia su enemigo, quien por 4ª vez pronunció esas malditas palabras: expansión de dominio, vacío infinito. La zona residencial en la que se encontraban se vio en peligro de ser devastada por la incesante lluvia de nobles fantasmas. Armas de la más alta calidad eran ahora las que caían sobre las calles, tratando torpemente de chocar con la barrera que tenía un tamaño comparable al de una pelota de básquet. Lanzar gran fue solo una finta. El segundo ataque iba con la intención de lanzar esto de nuevo. Gilgamesh apenas si podía concentrarse en lo que tenía enfrente, pero incluso con el golpe inesquivable del vacío inconmensurable lo que vio le heló la sangre. Vacío púrpura. Adentro de su dominio cualquier habilidad era potenciada un 120%, al igual que sus capacidades físicas. Por lo que incluso un vacío púrpura con casi todos los pasos saltados era devastador, quemando prana y acercándose peligrosamente a terminar con las reservas que acumuló de antes de la muerte de Tokioni, forzando su cuerpo a obedecer su voluntad. Gilgamesh blandió Merodach, desviando el ataque con un Mana Burst Crash. Pero no tuvo respiro con el que celebrar cómo evitó la muerte por fracciones de segundo. Mirando hacia abajo en su pecho, abrió los ojos alarmado. Gran se encontraba incrustada en el pecho de su armadura, grietas formándose por toda la prenda. Levantando la vista vio la peor situación posible. Crash. Un puñetazo golpeó la empuñadura de Gran con cada onza de fuerza que el cuerpo del hechicero podía reunir. Refuerzo con energía maldita, el refuerzo hecho gracias a sus circuitos mágicos, haciéndolo sentir como si estuviera en las profundidades de un incendio por la forma en que la temperatura de su cuerpo aumentaba. La armadura dorada del rey de los héroes se hizo añicos, explotando como cristal al soltar un martillo sobre una mesa de vidrio. La situación fue tan impactante para Archer que no registró que la expansión de dominio del hombre fue destruida por 4ª vez consecutiva. Ni tampoco se dio cuenta de la figura a sus espaldas, quien había esperado toda la pelea por este momento. Luchando solo en los momentos justos, reduciendo su participación de forma progresiva, siendo la menor amenaza en todo momento, justo hasta ahora levantando su noble fantasma, una daga que no podría siquiera matar a una persona normal si la apuñalabas directamente. La traición de Medea cristalizada en su mejor carta Rule Breaker. Exclamación de cierre, 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 exclamación de cierre. Gritando por la sensación de sentir cómo su conexión con Kirei se cortaba, Archer blandió Merodach hacia atrás, arrancando un grito de dolor de la mujer, que casi pierde el brazo derecho en ese instante. Pero Caster no perdió tiempo y salió volando hacia los cielos. Tenía que poner distancia entre Gilgamesh y ella. Ahora que tenía los sellos de comando simplemente podía, de un solo portal, una lavada de dimensiones colosales, capaz de cortar la piel de incluso el más grande y fuerte de los héroes griegos se materializó. El arma salió disparada hacia ella como un misil nuclear apenas teniendo tiempo de materializar un concepto de escudo. La clase Caster vio con desesperación cómo el arma atravesaba sus defensas como papel. Caster fue despedida de la ciudad en un abrir y cerrar de ojos, atravesando las nubes y estrellándose ruidosamente en los bosques de las afueras de Fuyuki, con múltiples huesos rotos. Caster apenas podía mantenerse consciente en el cráter ensangrentado en el que se encontraba, pero seguía viva, cosa que Archer planeaba corregir. Fue apenas un instante, un momento, un minúsculo segundo, poco más que fracciones de segundo. Solo el espíritu heroico pudo vislumbrarlo y entender el fenómeno. Cuando el mago destella en negro sus ataques, elevan su potencia de manera demencial. Toda el aura del hechicero parpadeó en negro, bien posicionado, imitando la pose de Itadori al momento de cargar un golpe, dejando caer gotas de saliva por la monumental concentración que tenía en estos momentos. Gojo no había ignorado el golpe casi mortal que recibió Medea. Como Caster era un espíritu heroico demasiado débil para enfrentar de frente a titanes como Saber, Berserker o Archer. Pero algo que la mujer no entendía tan bien como él era que, arriesgarse para obtener la victoria no es nada parecido a ser un suicida que se sacrifica para ganar. Arriesgar tu vida para obtener la victoria no es lo mismo que dar tu vida para ganar. De haber sufrido daño verdaderamente letal, lo habría sentido y utilizado un sello de comando en respuesta para restablecer la condición de la bruja, pero aunque estaba en condiciones preocupantes, seguía con vida.
Pero por alguna razón la chica se negaba a tomar más de su energía o las grandes reservas que había acumulado en su tiempo juntos. ¿Estaba inconsciente? Pero esos pensamientos no tenían lugar en la mente de Gojo Satoru ahora. Solo el enemigo enfrente suyo, solo necesitaba sacarlo de la ciudad, solo necesitaba alejarlo de los civiles, con esto, solo necesitaba un último, NNNGGGHH. Tratando de alejarse, Gilgamesh entendía bien que cometió un error en pensar que el hombre frente suyo ya no era una amenaza con la destrucción de su dominio. Un último. Blaactos. Flash. Dolor, puro y agonizante dolor, esa era la descripción más exacta que Gil hubiera dado de la sensación que abrumaba su cuerpo en estos momentos. La energía destellando como electricidad negra por toda la cuadra. Como clase Archer, Gilgamesh no tiene resistencia mágica, teniendo un rango en ese apartado, pero que subía hasta el rango A con su armadura puesta. Armadura que explotó en pedazos hace tan solo unos instantes como si hubiera sido disparado desde un barco de guerra. El héroe más antiguo de la humanidad salió volando por los aires, rompiendo la barrera del sonido, el boom sónico resonando junto al aterrizaje del semidios en los bosques a las afueras de la ciudad, árboles siendo arrancados de raíz por lo monstruoso del impacto. Soltando un suspiro, restableció su técnica una vez más, sintiendo un fuerte desgaste en su cerebro. Para restablecer su técnica destruía la parte del cerebro donde se encontraba la técnica maldita y la regeneraba con la técnica inversa. Quizá ya basta de expansiones de dominio. Aún queda saber, claro, aún queda saber después de esto. Forzándose a olvidar ese detalle, dirigió su mirada hacia la dirección por la que el babilonio salió volando. Incluso con la resistencia en sí es un tipo muy duro, eso es un semidios para ti. Archer seguía vivo, y no desperdició ni un segundo cuando se warpeó a sí mismo al bosque, y vaya sorpresa con la que lo recibió con Caster temporalmente incapacitada, un portal con cientos de lo que parecían bastones. Iluminaba el bosque, el infinito parpadeando una y otra vez, su defensa parcialmente desactivada en estos momentos, el campo delimitado improvisado del babilonio puesto en práctica una vez más. Podría teleportarse fuera del rango y lanzar otro púrpura, como si el de todas las personas fuera a hacer algo así. Archer compartía pensamientos similares. Ahora que Caster había cortado la conexión con su maestro, y viendo que la mujer cortó absolutamente toda fuente de mana extra para él, esencialmente no era diferente de un servant sin maestro. Lo más lógico sería tratar de restablecer su conexión con Kirei, o matar a Caster o escapar y buscar otro maestro. Por favor. El primer héroe se levantó finalmente del cráter, la parte superior de su cuerpo totalmente al descubierto ahora, marcas rojas adornando su cuerpo. Nada que decir esta vez. Gil. ¿Por quién me tomas? ¿No será que piensas demasiado bien de ti? Elevándose unos metros en el aire, Archer subió nuevamente la apuesta. 150 portales se abrieron en los cielos, despejando la oscuridad del bosque y reemplazándola por el resplandor dorado de la tesorería del rey. Sin maestro y sin fuente de maná no puede luchar a máxima capacidad, incluso limitándose es cuestión de tiempo que se desvanezca. En términos de aguante, él aún tenía la ventaja, pero en términos de combate, el campo delimitado le daba ligera superioridad a Gil. Ahora 3. Cientos de armas salieron disparadas de los portales a la orden de su dueño, infinito desactivado, sin edificios para estorbar. Máxima liberación de energía maldita. Máxima liberación de prana. Resplandor azul. La esfera de atracción azul barrió un recorrido a su alrededor, deformando el terreno, tomando árboles enteros, cientos de armas, nobles fantasmas, cualquiera sea el contenido que descendía de los cielos era impotente ante el universo mismo, tratando de corregir el error en la distancia faltante. ¡Boom! En medio de toda la devastación, Gojo miraba con una sonrisa casi maníaca a Gilgamesh, quien le devolvía levemente la sonrisa. El sonido de toneladas y toneladas de nobles fantasmas cayendo contra el suelo se escuchó por el bosque, el resplandor azul teniendo éxito en detener el ataque para posteriormente ser lanzado hacia la mayoría de los portales, destruyendo la fuente de raíz. Dime, rey de los héroes, ¿estás seguro de que aún tienes suficientes armas? Retó por última vez. El siguiente round iba a ser el último. Te lo demostraré. Dos portales abriéndose al costado del hombre, ambas espadas gemelas, con una forma curva y con color dorado. Una vez más Enki. Espada del fin. 1. Mientras que ambos oponentes se ponían en posición para el asalto final, Gojo parpadeó confundido por unos segundos, una presencia poderosa en la ciudad desapareciendo, los últimos retazos de su conexión rompiéndose. Lancelot, perdió.
Espero que hayas podido transmitir lo que querías. A un par de kilómetros, una destrozada Medea empezaba a recuperar lentamente la conciencia, los huesos rotos y la hemorragia interna impidiéndole pensar bien. El espíritu heroico necesitaría un par de minutos para recuperarse de daños tan extremos, incluso con las reservas de mana que poseía Wu. Por tan poco. Aún muy herida, pudo sentarse y trató de organizar sus pensamientos. Se sentía extremadamente dolorida, pero las heridas ya estaban empezando a sanar gracias a las enormes reservas de maná que llevaba acumulando desde hace ya un tiempo, pero la razón por la que se exaltó una vez más fue por una serie de factores. Los temblores que sacudían el bosque y la presencia que ahora faltaba imposible. Berserker perdió. Y Archer sigue vivo. Berserker incluso potenciado por el sello de comando había perecido, mientras que Saber se acercaba lentamente al edificio desde donde Kotomine envió la señal. La situación no era tan mala, deberían poder acabar con Saber y, sus pensamientos tomaron un giro de centésimo octogésimo, por el brillo dorado en los cielos, y el resplandor rojo. Retrociéndose de dolor para ponerse de pie, se forzó y consideró, debería. Por este sello de comando, el sonido de las explosiones sacudía los bosques. Archer no era el único que podía atacar a distancia de forma múltiple. 8 esferas de azul perseguían al babilonio, que debía esquivar para no ser destrozado. Al mismo tiempo, 6 esferas de azul rodeaban al hechicero, fungiendo como defensa improvisada contra la tesorería de Archer. Irónicamente, ambos luchaban de forma casi parecida ahora, pero eso solo duró un par de segundos. Los impactos resonaban y hacían temblar los árboles, desplazándose por el bosque en persecución de Gilgamesh. Gojo no le daba respiro a su rival. Archer chasqueó la lengua, sin su armadura no le quedaba más opciones que ponerse a la defensiva cuando su enemigo se acercaba. Múltiples impactos consecutivos definitivamente lo matarían. Todavía sentía la estática negra recorrer su cuerpo con el último puñetazo. Otro impacto directo con esos relámpagos negros, incluso podría ser letal en el estado en el que se encontraba, e incluso sin esos destellos negros, su enemigo era superior a él en cuerpo a cuerpo. Por mucho que odiara admitirlo, no tenía oportunidades en una confrontación física directa y prolongada. Esquivando por los pelos, Gojo se llevó un gran corte en su pecho, pero no sin encajar una patada directa al rubio, saltando hacia atrás y usando los árboles no como cobertura, sino como una forma de disminuir la velocidad de las armas lanzadas en su dirección. Las astillas de los árboles destruidos plagaban su vista, el prana se acumulaba a niveles absolutamente demenciales entre todo el caos, con el mismo brillo dorado amenazando con quemar el bosque hasta sus cenizas otra vez. Llegando en un segundo a la ubicación de Archer, se encontró con la sorpresa de que Merodach ya estaba apuntando a donde cayó como un rayo de luz, o una espada de energía que corta a través de la piel. Cientos de árboles se encontraron cortados por la mitad, el mismo Gojo perdiendo la mano derecha al apenas esquivar, llevándose un severo corte en las costillas. Detuvo el impulso de Merodach, respondiendo con un cabezazo directo al monarca Angara. La nariz del semidios se destrozó, pero no podía pensar en ese detalle cuando un puñetazo directo al hígado lo envió volando hacia atrás. Sus golpes tienen algún tipo de efecto de atracción, por eso es tan difícil esquivarlo. Dando una voltereta hacia atrás, decenas de portales se abrieron a su espalda, lanzando más de 40 armas al hechicero. Mi producción de energía maldita está disminuyendo. ¿Debería usar eso contra él? Tiene un tiempo de carga, y no sé si él lo tiene también. Regenerando su mano a un ritmo más lento, lanzó las 6 esferas de azul que lo seguían al frente suyo, desviando casi todas las armas. Golpeando con los nudillos y los codos aquellas que aún así llegaban a él, sangrando en cada impacto pero cerrando la distancia. No había sentido la posibilidad de perder como algo tan posible desde su pelea con Toji hace tanto tiempo. Por tercera vez en la noche, la espada en manos del rey de Uruk brilló con intensidad. Otra liberación del noble fantasma. No, la energía era mucho menor. Con la forma en que Archer quemaba sus reservas, debía ser un simple mana burst estando a centímetros de su cuerpo. La espada disparó, pero Archer apretó los dientes por una vez más. Un desarrollo inesperado. El hechicero desapareció de su vista, pero no en el sentido que se teletransportó lejos. No, podía sentir que seguía enfrente suyo y Sanuki. Es un movimiento de las artes marciales antiguas que elimina los movimientos preliminares del cuerpo. Gojo se agachó y alineó su cintura con sus hombros, poniéndose a los pies de Archer, como si le hubiera derribado uno. Su postura era muy baja, y sin cortar el flujo de la fuerza lanzó un movimiento de Taido, una patada manji.
1. Archer se inclinó hacia atrás por la fuerza del impacto, pero negándose a retroceder tomó la misma alabarda que usó para despachar a Caster Crunch, atrapando el filo del arma debajo de su brazo izquierdo, encerrando el arma debajo de la axila, podía sentir sus costillas partirse, su sangre desparramándose y cómo sus órganos internos sufrían daños. Acabaré con él ahora. Sus reservas de mana están por agotarse. Levantando a Archer unos milímetros del suelo por la fuerza de su puñetazo, apuntó y disparó rojo. Archer fue enviado volando hacia atrás pero aún no había terminado. Máxima liberación de energía maldita. Máxima liberación de prana. Resplandor azul. El lapso azul en su máximo poder casi despedaza al espíritu heroico, que apenas alcanzó a cubrirse con el escudo del héroe que paró la lanza de Héctor, pero aún así fue enviado hacia atrás, modificando el terreno en su trayecto. Vacío púrpura. No dejando ni un segundo de respiro, el ataque de masa imaginaria voló en dirección a Archer también, el máximo poder de azul aún volando en dirección del rubio tomando prestada la forma de disparar de uno de sus alumnos estrella. Gojo concentró energía maldita en la punta de su dedo y disparó el rayo de energía maldita, voló en dirección de donde se suponía estaba aún Gilgamesh, con toda la mierda que le había lanzado era imposible distinguir si aún había alguien ahí, pero eso no importaba. ¡Boom! Como un misil antibúnker, la explosión sacudió el terreno baldío que fue alguna vez el bosque de las afueras de la ciudad de Fuyuki. Humo, polvo y cráteres eran todo lo que había a la redonda y sin embargo, parecía que amanecía. Pero eso era, Gojo sabía muy bien lo que pasaba, poco a poco se abrieron en los cielos, iluminando el cielo nocturno de tal manera que parecía de día, la puerta de Babilonia se mostraba en todo su esplendor, armas de héroes legendarios, constructos divinos, vehículos. Todo lo que tuviera el mínimo de efectividad como proyectil se asomaba por un portal y en el centro de todo flotaba el prototipo de héroe con su mejor espada en manos, o más bien mano. Atrás había quedado su reluciente figura, su brazo izquierdo se encontraba ausente, igual que su pie derecho, la mitad de su cara presentaba quemaduras graves, inhalando y exhalando por el esfuerzo. No hay forma de que pueda lanzar todo eso a la vez. No si no quiere desaparecer al instante. El solo hecho de sacar su máximo potencial así hizo que el campo delimitado fuera incapaz de seguir sosteniéndose a sí mismo. Archer también era consciente de eso, conocía bien su condición, simplemente no le importaba. Reconozco tu fuerza como alguien digno de enfrentarme. Siéntete orgulloso de que te considere digno de caer ante mi mejor arma. Relámpagos rojos sonaban por encima, una enorme tormenta siendo atraída y eclipsando el área, nubes negras del tamaño de una ciudad pequeña. Gilgamesh sabía que su espada de la ruptura era un arma que el mismo planeta rechazaba, usarla una vez más le costaría todavía más prana, y no era un buen augurio ahora que no tenía un ancla en el mundo, pero eso ya no importaba, tantas decepciones que se llevó con la humanidad actual, encontrar a alguien como saber llamó su atención, maestros como Kirei despertado su curiosidad, pero aquí, frente a él estaba el único mestizo que había demostrado verdaderamente su valor a sus ojos. Alguien digno de que lo diera todo. Contempla el Génesis mismo. Ea empezó a girar sobre sí misma, la realidad alrededor de la espada cilíndrica colapsando sobre sí misma bajo él. El hechicero más fuerte de la actualidad miraba fascinado, ahora que veía el arma así de cerca sus sentidos se volvían locos, un arma del fin del mundo capaz de destruir canicas de realidad, tenía que admitir que era impresionante pero nada más. Técnica maldita inversa. Apuntando a los cielos, sabiendo que la esfera de azul estaba volviendo, se preparó para su primer ataque suicida. Los portales llenos de tesoros estando listos para disparar en sincronía a Ea en cualquier momento. 11. Esta es la espada que separó el cielo y la tierra. Rojo. En un Maelish. Slash. Sin embargo, ninguno de los movimientos llegó a ser liberado, ambos hombres abrieron sus ojos en estado de shock. Atravesando el pecho de Archer, se encontraba una lanza roja emanándose de sangre. Gaebol Alternative atravesaba directamente la zona del corazón del rey de los héroes, que ya no se encontraba flotando en el aire. ¿Qué fue lo que? 1. La respuesta le llegó rápidamente al poco convencional profesor Medea, dado que sabía que seguía con vida, debió usar un sello de comando para que Archer se matara a sí mismo. 5. Aún así realmente este tipo podría haber disparado sin desaparecer antes. Técnicamente era parte del plan, pero solo si me veía acorralado al extremo. No podía negar que estaba disfrutando la pelea. ¿A qué viene esa expresión de derrota? Satoru Gojo. Aún de pie, con sangre derramándose de su pecho y de su boca, el espíritu heroico no parecía perder su aura incluso en estas condiciones. No lo sé, técnicamente era parte del plan, pero, bueno, me cortaron en mi gran victoria.
Respondiendo a la sonrisa burlona de Archer con una propia, se relajó completamente, el tipo estaba ya muerto. Gran victoria. No estás en exactamente mejor posición de lo que yo habría estado de no haber sucedido esto. Soltando un suspiro, el rubio vio con curiosidad cómo el mago se sentaba en el suelo, imitando su acción. Pareces bastante calmado, tienes una lanza atravesándote el pecho. Eso me es irrelevante ahora, fui invocado a esta excusa de guerra, encontrando decepciones y una que otra sorpresa en mi camino. Pero, ¿estás satisfecho? Preguntó el peliplateado, no pensó que su pelea terminaría así de todas las formas, hablando con un empalado Archer en medio de lo que parecía una zona de guerra. No, a lo largo de esta guerra he averiguado el deseo de muchos de los pretendientes y sus maestros, irónicamente el que más llamó a mi curiosidad era del único que pensaba no tener uno. Contestó de vuelta. ¿Cuál es exactamente? Visto que ya estaban aquí, tenía que admitir que tenía curiosidad. Tokiomi tenía un deseo aburrido como el mago aburrido que era, su única aspiración del Grial era lo mismo que buscan la mayoría de magos actuales. El maestro de Lancer era solo un aristócrata arrogante en busca de reconocimiento que no merece, lo demás no me interesaba. Aunque no creas que no noté la presencia de ese perro rabioso nuevamente por aquí, respóndeme. Exigió, como si supiera perfectamente que él era responsable de la aparición de Berserker y tenía razón. Berserker no tenía deseo para el Grial o tampoco su maestro. Carilla solo quería rescatar a su sobrina de la familia a la que tu ex maestro la vendió. Explicó fácilmente, no es como que el tipo le fueran a importar esas cosas en el trono, así que un gusano que quería rescatar a la hija de la mujer que amaba y matar al hombre que odiaba. Kirei quería plantear ese escenario y ver su resolución. Bueno, un poco tarde para eso. Dijo encogiéndose de hombros. ¿Cómo pudo? Satoru alzó una ceja. ¿Sabían tanto? Assassin tenía más usos que Tokiomi al igual que Kirei, entonces lo tomó como que tienes una idea del deseo del maestro de Artoria. Artoria, Pero no me interesa un hombre que ni siquiera está peleando al frente de una guerra que debería haber estado ganando, de no ser por ti, claro. Tosiendo sangre, se negó a colapsar, no dispuesto a irse hasta saciar su curiosidad. Sin embargo, lo que más me causa curiosidad en este momento eres tú. Saber también, pero ella no está aquí, así que ni siquiera yo puedo ponerme exigente en ese aspecto. Bueno, oh su majestad, ¿en qué puede complacerlo este humilde campesino? Contestó con la humildad más falsa que podía imitar, insolente hasta el final. Pero tengo que admitir que tus palabras cobran un nuevo significado, lo que dijiste esa noche ahora tiene sentido. Las palabras de Archer, en realidad ponían a pensar a Gojo de qué rayos estaba interpretando. ¿Cuál es la verdadera razón por la que deseas reclamar el Grial? Quizás sea, que quieres usarlo para volver a tu mundo. Por primera vez en toda la guerra Gojo mostró una expresión total y absolutamente estupefacta, ni siquiera podía empezar a describir lo impactado que estaba. ¿Pero cómo? ¿Cómo siquiera podría Gilgamesh haberse enterado? Ja. Sin prestarle importancia a los pensamientos desconcertados del maestro, Archer solo podía reírse sin control, incluso si escupía más y más sangre con cada carcajada. Ver esa expresión en un rostro como el tuyo me causa casi tanta diversión como la expresión de desesperación en el rostro de Saber. ¿Cómo es que? Trató de preguntar, pero el semidios se le adelantó. Trató de señalar su rostro, pero lo hizo con el brazo faltante, por lo que desistió. No eres el único que tiene ojos especiales. Desde la noche en los muelles eras diferente a los otros magos modernos, y la charla en el castillo confirmó mis sospechas. Notar a un intruso y ver que era un maestro no está más allá de mi visión. Gojo recordó entonces que Medea había mencionado algo llamado Mystique y este tipo tenía algo similar o superior. Antes o después soy el rey de este mundo. ¿De veras pensabas que no podría notar a un intruso en mi jardín? Pero me estoy desviando del tema, responde mi pregunta. Sintiendo que Caster se estaba acercando cada vez más, en su forma espiritual, realmente no veía problema en responder. No era realmente mentira lo que dije esa vez, fue una sorpresa que los universos alternos eran reales. Pero tú no pareces sorprendido. El rubio asintió a eso, pero su mirada pareció desviarse, como si recordara algo. No eres la primera anomalía que conozco, tengo recuerdos de algo así como una organización, pero no recuerdo si fue en el pasado o en el futuro. Yo no tengo algo así. De todos modos, en mi mundo no eres más que un mito, la mayoría de ustedes lo es. Desciendes de algo no humano del todo, eso lo puedo decir. Señalo, sorprendiendo por 2 veces al albino. Me declaro culpable, soy descendiente de Sugawara no Michisane. Se detuvo a último momento, debería.
Por cierto, cuando conocí a Berserker en realidad fue para conseguir información. Descubrí que el ritual no era más que una forma de llegar a la raíz, todos ustedes no eran más que alimento para el Grial. Reveló, al menos si estuviera en la posición de Archer le hubiera gustado saber que no era más que combustible, eso ya lo sé mago, pero antes de desvanecerme quiero que respondas mi última duda. Archer estaba en sus últimos momentos, partículas moradas formándose desde sus pies dispara. ¿Cuál era tu rol en tu mundo? Soy el hechicero más fuerte de mi mundo, pero actualmente soy un profesor, me cansé de estar solo, así que decidí cambiar eso y la corrupción de los altos mandos de ese modo. Realmente no estaba seguro de por qué le estaba contando esto a Archer, ¿era por respeto a alguien tan fuerte? ¿O tenía algún tipo de habilidad de carisma alta? Un profesor HMM. Oye, no me culpes por no querer matar a todos y querer hacer borrón y cuenta nueva. A diferencia de ti yo aún no pierdo el coco. Dijo picándose la cicatriz de su pelea con Toji-G, no puedo decir que esté realmente satisfecho, pero mi tiempo ya se acabó. Siéntete orgulloso Satoru Gojo, el rey te recompensa con este regalo de despedida. Te dejaré terminar esta guerra como más te plazca. Jamás perdiendo su sonrisa arrogante, Gilgamesh se desvaneció, el síncope Servant había muerto. Regalo de despedida, qué tipo más arrogante. Mirando sobre su hombro, Caster finalmente se materializó. Aunque partes de su traje seguían rasgados, ¿no se supone que eso también se repara al estar hecho de maná? No hacía falta, ¿sabes? Iba a arrancarle la cabeza tan pronto disparara, eso si no desaparecía él solo. Fue divertido. Poniéndose de pie, le palmeó la espalda a la mujer, tanteando si aún estaba herida con Archer muerto. El Grial ya tiene suficiente energía, pero Berserker está muerto. Reveló Caster. Lancelot perdió sí. Rayos, aún deben estar en... Medea vio extrañada la reacción de su maestro, mirando en su misma dirección, donde se encontraba el edificio en el que Kotomine marcó el inicio del conflicto final. ¿Qué estás detectando, Satoru? ... No podía expresar en palabras lo que estaba detectando a la distancia, le fallaban las palabras. Dijiste que con 5 servants bastaba. Pero, esta presencia. Desconocido para el albino y su servant, su pelea con Archer y la pelea entre Saber y Berserker no eran las únicas que se llevaban a cabo en la ciudad. Una tercera pelea se desarrolló de forma simultánea. Emiya Kiritsugu se enfrentaba a Kotomine Kirei adentro del teatro. Emiya Kiritsugu y Kotomine Kirei, que estaban profundamente concentrados en su batalla, no notaron la anormalidad sobre ellos. Directamente encima del depósito en donde ambos hombres se encontraban, el frío cadáver de Iris Biel estaba colocado sobre el elevado escenario del auditorio. Como el guardián, ella ya había perdido todo rastro de vida. Los órganos dentro de su cuerpo se revirtieron a la forma del recipiente de Grial, y esperaba recolectar el alma de los servants restantes. Tras la victoria de Archer, el recipiente finalmente absorbió el alma del tercer servant, y con la muerte de Archer y Berserker se completaron 5. El hechizo de sellado ya había desaparecido. Al haber reunido enormes cantidades de prana, este comenzó a liberar un abrasador calor. El cadáver del hermoso homúnculo fue consumido completamente por el calor en un parpadeo, y se redujo a cenizas. Eso no era todo. La dorada copa que hizo contacto con el aire exterior carbonizó el suelo y las cortinas, y las llamas envolvieron completamente el escenario vacío. Sobre el escenario donde el fuego estaba cada vez más salvaje, la copa dorada flotaba en el aire como si fuera asida por un par de manos invisibles. La ceremonia del descenso del Santo Grial, que las 3 familias del origen deseaban tanto, había comenzado silenciosamente incluso sin la presencia de un sacerdote. Luego, una abertura no más ancha que un cabello, muy diminuta y casi invisible, apareció en la entrada que permanecía fuertemente cerrada. A través de esta pequeña abertura, algo más allá de la entrada fluyó silenciosamente dentro del Santo Grial. Era negra, única y simplemente negra, una cosa que se veía como lodo. La cosa que fluyó dentro del Santo Grial repentinamente se rebalsó y dejó caer una gota, luego otra gota. Pronto se convirtió en una delgada línea negra. Como una grieta que aparecía en una presa, el negro torrente rebalsó por completo el recipiente y se escurrió hacia el piso del escenario. Caster, vigila a Saber de lejos, si puedes evitar que se acerque mejor, tengo que ir hacia allá. Juntando las manos, sin dejar mediar palabra a su servant, el hechicero comprimió la distancia entre la energía que sentía y él. Esto es demasiado familiar, no puede ser que... Tan pronto llegó, se encontró con lo que parecía una confrontación directa entre Emiya y Kotomine. En cualquier otra situación habría estado más que contento.
Después de todos los maestros que más quería matar después de Tokio y estaban a su merced, pero la escalofriante sensación se encontraba arriba suyo. La fuerza del piso del escenario no pudo soportar la negra sustancia. El oscuro lodo se filtró entre los materiales del moderno edificio, erosionándolos, y fluyó cada vez más profundo, justo como el agua derretida de la nieve se filtra en la tierra. En el momento que Emilia presionó el gatillo de la pistola mágica, en el momento que el suelo retumbó debido al fuerte paso, en ese momento, Kiritsugu solo veía a Kirei, y Kirei solo veía a Kiritsugu, ambos ignorantes del tercer participante que se unió a la refriega. Ninguno de los dos detectó esa cosa, que se escurrió a través del techo, incluso en el final. En ese breve lapso entre la vida y la muerte, los tres hombres fueron empapados por el lodo negro que descendió encima de ellos. 1. El último pensamiento que Gojo pudo registrar antes de que esa cosa cayera sobre él fue: energía, energía maldita aquí.